Lo cierto es que toda una locura. Es toda una locura lo que se está viviendo en la República Argentina en sí y bueno, nuevamente nos encontramos entonces con la práctica más deleznable, que es la práctica del apriete, y en este caso nuevamente por las comunidades mapuches. Para hablar de este tema, y han pasado 12 de la hora 17, estamos en contacto telefónico con el diputado nacional por el PRO, Francisco Sánchez. ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido a la Cocina de las Noticias. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Vos Bien, cómo estás? bien, haciendo, bueno, desde el comienzo del programa, una reseña de lo que está aconteciendo en las rutas 7 y 17, nuevamente las comunidades mapuches reclamando por tierras que yo desconozco si estas comunidades, los integrantes de estas comunidades tienen las respectivas, la respectiva documentación que avale que esas tierras son de ellos, cosa que dudo, no sé, sinceramente lo dudo, pero bueno, lo cierto es que están reclamando por sus derechos a tierras que me da la impresión, hasta donde sé, no les pertenecen, y bueno, y a raíz de este tema, tenemos que estas comunidades sostienen que hay una inseguridad territorial generada por el accionar de las empresas que tienen que ver con el sector energético, y bueno, también golpean fuertemente con sus palabras a través de un comunicado al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Neuquén fundamentalmente, cuando sostienen, y es textual, que es violatorio de todas las obligaciones constitucionales, bueno, este tema de no garantizarle la propiedad de las tierras a estas comunidades. Queremos conocer cuál es tu mirada al respecto. Yo, en lo personal, te digo que estoy bastante harto de todo esto. Sí, pero, a ver, creo que todas las personas que no formamos parte del negocio de estos delincuentes estamos cansados. Pero vamos a lo legal, a lo que reclaman. En realidad, si uno se pone a analizar el trasfondo de la cuestión, no tiene ningún derecho a reclamo, en absoluto. Sobre todo porque los que están ahí están reclamando por lo que dice una ley que es del año 2006. Exacto. La ley en el año 2006, que es la 2660, dice que se suspenden los procesos de expulsión de la tierra, de los lugares que han ocupado, quienes ocupan tierras con la excusa de tener derechos ancestrales sobre ellas. Uh-huh. Para eso genera tres condiciones: que esa ocupación sea pública, tradicional y actual. Reitero, año 2006. Sí. Si en el año 2006 la ley dice que tiene que ser tradicional, pública y actual, es decir, que se reconoce determinadas condiciones, pero a partir del año 2006, de ninguna manera pueden reclamar de ahí en adelante. Claro, es lo que reclaman precisamente, que se deje de imponer el criterio que limita la posesión mapuche al año 2006. Claro, y entonces, ¿cuál es el límite? El límite es que esto no se termina nunca. Entonces, si están amparándose en los derechos que supuestamente devienen de la 2660, como también pueden reclamar a partir de la Constitución del 94, porque también utilizan la Constitución del 94, el artículo 62, inciso 17, si mal no recuerdo, es muy probable que esté errando. Pero como sea, si se amparan en la Constitución, o si se amparan en el acuerdo con la OIT, el tratado de la OIT, uh-huh, el tratado 62 de la OIT, todo eso es anterior a la ocupación de ese lugar. Las ocupaciones que hay al norte del río Neuquén, las ocupaciones que hay en la zona de Aniero y Tratayén, son todas ocupaciones que son muy posteriores tanto a la firma del tratado de la OIT como la de la Constitución del 94 como de la ley 2660, con lo cual no hay nada que los ampare a estar ahí. Sin embargo, hoy ellos insultan al gobierno de la provincia de Neuquén, que les generó todas las condiciones para que ellos estén ahí. Ellos, y hay que decirlo también, Silvio, las empresas petroleras también son responsables, porque en lugar de ponerse duras también con el gobierno de la provincia, han ido cediendo. Como es una pequeña porción del negocio que está en riesgo, han ido cediendo y cediendo y cediendo, y esa cesión permanente que le han dado, inclusive acuerdos económicos importantísimos que han hecho con estas pseudocomunidades, porque no son comunidades, son un grupo de tránsfugas, de delincuentes que jamás vivieron en comunidad,
y empezaron a hacerse los mapuches y a disfrazarse de mapuche, inclusive a buscar apellidos en segundas y terceras generaciones previas para parecer mapuche, pero la realidad es que jamás vivieron como una comunidad, jamás. Lo que buscaron es que las tradiciones, los valores culturales, la historia de el pueblo mapuche sea preservado, sea rescatado del olvido. Lo que están buscando es simplemente hacer negocios, y hacer negocios con los recursos de todos los argentinos, de los neuquinos, y puntualmente con la tierra de algunas familias que son propietarias desde hace mucho tiempo también ahí. Uh-huh. Ahora, vos hablás de la responsabilidad del gobierno de la provincia de Neuquén y de la responsabilidad también de las empresas que fueron cediendo. Digo, si hay inseguridad jurídica, ¿a las empresas no les queda otra? ¿Qué van a hacer las empresas si no depende de ellas? Lo que no tienen que hacer nunca las empresas es arreglar con delincuentes. Acá hay varios convenios que se han firmado, que es cierto que son entre privados, pero se han firmado sobre tierras que ocupan de manera irregular estos delincuentes. Primero, este concepto que hay que dejarlo bien claro, son delincuentes, no podemos vestir de lo que no son. A mí me da lo mismo que si alguno desciende de mapuche o si dice de descender del Dalai Lama, me da absolutamente lo mismo, porque eso no tiene nada que ver acá, son delincuentes, estamos bajo las leyes, el imperio de la ley argentina, de la Constitución Nacional y nuestras leyes, con lo cual, el que va en contra de nuestras leyes y en contra de nuestra Constitución es un delincuente. O sea, estos son delincuentes vestidos de lo que quieran, pero son delincuentes. Entonces, si una empresa o cualquier persona, física o jurídica, hace un acuerdo con delincuentes, lo que está haciendo es promover la delincuencia. Ahora Entonces, bien, hay una responsabilidad directa de las empresas también. Ahora bien, pongámonos en los zapatos de los empresarios, ¿sí?, del sector hidrocarburífero. Vos tenés un Estado ausente, ¿ok? Tenés una justicia ausente. ¿Qué vas a hacer? Si tu negocio está ahí, ¿qué podés hacer? Te diría que el Estado, en general, más que ausente, es cómplice. Tanto el gobierno del Estado provincial y el Poder Judicial de la provincia de Neuquén han actuado en complicidad, y algunas veces coordinadamente. Ahora, no digo todo, por supuesto, que hay funcionarios que yo quisiera rescatar. Lo que importa acá es la voluntad mayoritaria del gobernador y de las autoridades judiciales, sobre todo el fiscal general. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué te referís a Jerez? Porque está jugando al mediador, y en realidad el fiscal no está para mediar. Para política estamos los políticos. Los fiscales están para hacer cumplir la ley. Están para investigar, exactamente. Sí, pero para hacer cumplir la ley. Para acusar, acusar están los fiscales, para acusar. Para acusar, es el sistema acusatorio que te está rigiendo en la provincia de Neuquén. Con lo cual ellos no están para jugar al biribiri. Ellos están para aplicar la ley. A ver, y más allá de eso, las empresas, es cierto lo que decís, que ellos están haciendo negocios en un contexto de inseguridad jurídica. La realidad también es que han sido cómplices de la situación. Entonces, sí, en una situación compleja, pero también tienen formas de presionar, porque cuando quieren presionar a los gobiernos, presionan. Acá hay otra cosa de fondo también. Pero ¿cómo presionan? Es que, ¿Cómo presionan a los gobiernos? Han presionado mucho, han presionado. Ahora, hay otra cosa ¿en también. qué presionaron? ¿En que haya seguridad jurídica, por ejemplo? No, hay otras cosas de fondo, pero no nos metamos con eso. Sí te puedo decir. No, porque las concesiones, cuando se renuevan las concesiones, por ejemplo, es un proceso no siempre transparente, ¿no? Uh-huh. Y uno puede ver cómo algunas de las concesiones se renuevan de manera que benefician a algunas empresas. Entonces, bueno, acá no hay muchos saltos en esta actividad, ¿no? Pero volviendo al tema central, la realidad es hoy que estos delincuentes están reclamando tierras que no les corresponden, básicamente. No, están reclamando derechos que no les corresponden, claro, sobre tierras que no les corresponden, accionando de manera ilegal, absolutamente ilegal, presionando para obtener más privilegios que el resto. Y lo que hacemos es, todos como comunidad, nos creímos el verso de 1492, vinimos los españoles a matar a los pobrecitos indios. Esa historia absolutamente tergiversada, absolutamente mentirosa, todavía
la conservan algunos para sacar derechos superiores a los del resto. Entonces se visten de lo que quieran, se visten de indios, se visten de mapuche, cuando en realidad son tipos que no tienen, a ver, ahí hay pendejitos, son pibes de 25, 30 años, ¿cómo va a tener más derecho que vos, que yo, o que cualquier persona que ha puesto el lomo durante ¿Dónde están las escrituras? Es en esta provincia? pregunta. ¿Dónde están Pero las más allá escrituras? de eso, ¿cómo puede tener más derecho un pibito que puede tener el apellido González o Sánchez, puede tener más derecho que cualquiera de nosotros? Eso es absurdo. ¿Qué nos pasa? Que podemos aceptar eso y lo naturalizamos. Y hablamos de mapuche. ¿Qué mapuche? Yo flaco, vos sos argentino. Y si no te gusta Argentina, andate a otro lado a vivir. Pero acá hay un conjunto de leyes que tienen que ser respetadas. Y las tenemos que respetar todos. Y para eso somos iguales ante la ley. Es el artículo, creo que el 12 de la Constitución dice, no hay prerrogativas de sangre. Es decir, en Argentina no puede invocarse el origen sanguíneo para tener derechos superiores a los del resto. ¿Y por qué en este caso lo soportamos? Somos bastante flojitos los argentinos, ¿eh? Sí, somos muy flojos los argentinos. Bueno, yo no sé si tuviste la posibilidad de verlo, creo que fue la noche de ayer en La Nación Más a Luis Juez destacando que se le reclama más que el argentino promedio, le reclama más, la sociedad argentina le reclama más a un jugador de fútbol en un mundial que a la clase dirigente o que a los funcionarios de la República. Sí, claro, sí. Y bueno, es un rasgo de nuestra personalidad. Bueno, también es cierto que el fútbol nos une más que nuestra dirigencia política. Entonces, es lógico también que haya más expectativas sobre el fútbol que sobre la clase dirigente, ¿no? Ahora, lo que, a ver, nos sigue preocupando y ocupando es quién le pone el cascabel al gato en este caso, ¿no es cierto? Porque, insisto, reclaman por derechos y reclaman por tierras que no les pertenece, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién les dio la potestad, sí, de ocupar esas tierras? No hay que jugar a la adivinanza acá. Acá hay una potestad indelegable del gobierno de la provincia de Neuquén, el gobernador, que tiene un vicegobernador que se la pasa haciendo campaña, pero solamente hablan de cosas bonitas, de inauguraciones, de datos ficticios que hacen 1.200 kilómetros de ruta, no sé, dicen cualquier pavada, pero en realidad no se están ocupando de lo importante. Pero después también tenemos ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, directores de Seguridad. Tenemos un montón de cargos que pagamos entre todos para que nadie se ocupe de nada. Después tenemos una jefatura de la policía. Tenemos un poder judicial que nos sale carísimo, no caro, carísimo. Sí, la policía está atada de pies y manos también, Francisco. También, sí, fantástico. Están atados de pies y manos. Porque, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo acá dice que está atado de pies y manos y mientras tanto los ciudadanos honestos, los decentes, son los únicos presos, los únicos... Somos las víctimas nosotros, obviamente. Las únicas víctimas somos las personas, por supuesto, que somos pasados por encima de estos delincuentes. Y bueno, recordá cuando, te vas a acordar obviamente, cuando Alberto Fernández, en aquel momento tan ríspido también, allí en Villa Mascardi, cuando los encapuchados, los mapuches, pseudo-mapuches, que hacen mapuchismo, como los quieras llamar, echaron a tiros de una casilla, ¿sí? A balazos, de una casilla a la gente de prefectura, en este caso, y los tipos tuvieron que salir corriendo, ¿no es cierto? Tuvieron que salir corriendo porque tenían la orden de no responder con fuego, de no disparar y de no reprimir el delito. Y Alberto Fernández, y ahí vamos, decía Orondo en su momento, y se lo decía también a la comunidad mapuche de Neuquén, que se queden tranquilos porque él dio la orden de no utilizar armas contra estos delincuentes, no dijo delincuentes, ¿no es cierto? Dijo, no quiero que utilicen, o di la orden de no utilizar armas contra los pueblos originarios que le pertenecen, las tierras que están reclamando. Ya, bueno, conocemos cuál es la mentalidad tanto del presidente de la Nación como del ministro de Seguridad y tantos otros que, no sé, pareciera ser que a la República Argentina la quieren poco, ¿no es cierto? Y lo han demostrado no solamente en este caso. Bueno, está clarísimo que es así, está clarísimo que hay responsables. Acá en este caso puntual, la responsabilidad del gobierno de la provincia de Neuquén, como es responsabilidad del gobierno nacional actuar en algunos otros casos también. Cuando estaba Patricia Bullrich,
estas cosas no pasaban también porque Patricia Bullrich se ocupaba de que no pasaran, ¿eh? Era ella misma la que hablaba con el gobernador, era ella misma la que hablaba con los ministros de seguridad, se ocupaba personalmente de cada uno de los operativos. Ahora parece que no hubiera nadie ocupándose de la seguridad de los argentinos. No, no es que parece, no hay nadie ocupándose de la seguridad de los argentinos. Mira, estuve hace un mes en Chile. Fui a ver a la Araucanía situaciones análogas a las que estamos viviendo acá. Sí, totalmente. Hace 25 años empezaban estos sucesos violentos del otro lado de la cordillera, quemando dos máquinas de trabajo. De trabajo vial, sí. Hace 25 años. Hoy tiene que estar Carabineros y el Ejército solamente pueden salir a las rutas de la Araucanía con vehículos blindados, que son atacados permanentemente con armas de fuego de altísimo calibre, que nuestro ejército no lo tiene y no está preparado para repeler ese tipo de ataques. Así que la magnitud de los problemas que nos podemos enfrentar, con muertes todo el tiempo, todos los días por lo menos hay 2 o 3 atentados, mínimo, y hay muertes, todos los meses hay muertes desde hace años en Chile. De hecho, inclusive han muerto 5 carabineros en la región de la Araucanía. Visité una comisaría que tiene que estar blindada porque todos los días reciben ataques de estos grupos de delincuentes que atacan con arma de grueso calibre a una comisaría. Todos los días, Silvio. Sí, lo sé. A eso vamos a llegar, Y estamos avisando porque cuando el Estado se corre, los delincuentes avanzan. A ver, este gobierno ya se corrió hace mucho tiempo. Sí, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Neuquén también. Eso es lo que a mí me preocupa, porque si hubiera por lo menos un gobierno que se ocupa, y el de Río Negro lo mismo, a la Vera Carreras le echa la culpa al gobierno nacional, pero ella no ha actuado en absoluto, no han hecho nada para evitar este tipo de situaciones. Con lo cual, acá todo el mundo mira para otro lado, pero nadie pone lo que tiene que poner. Que simplemente, acá no estamos hablando de salir a matar a nadie, estamos hablando de hacer cumplir la Constitución Nacional y nuestras leyes. Con la Constitución Nacional ya tenemos suficiente como para que estos delincuentes paguen lo que tienen que pagar. Lo que pasa es que nadie quiere ni siquiera hacer cumplir la Constitución. A veces ese es el punto. También ni los fiscales, ni los jueces, ni el Poder Ejecutivo, nadie quiere hacer cumplir la Constitución, ni más ni menos que la Constitución. Así estamos. Ahora lo llamativo es que esta gente reclama por tierras en lugares estratégicos. Qué llamativo, ¿no? El tema ancestral, muy llamativo. Y fíjate, Silvio, tomando eso que decís, que al norte del río Neuquén no hubo ningún reclamo territorial, jamás hubo reclamo territorial de ninguna naturaleza, hasta que se descubrió la posibilidad de explotar vaca muerta en esa región de la provincia de Neuquén, es decir, al norte del río Neuquén. Hasta la aparición de la tecnología para explotar vaca muerta, nadie reclamaba ningún derecho ancestral. Aparecieron los reclamos ahí, cuando se descubrió la posibilidad de explotar vaca muerta. Ahí se acordaron los derechos ancestrales supuestos. Es decir, solamente acá atrás se encierra un gran negocio, de lo cual muchos son cómplices. Y hay que ver las casas que se han hecho muchos de esos cómplices, que no lo puedo decir en la radio porque tengo que demostrarlo penalmente, pero que la verdad que da vergüenza el nivel de impunidad que hay algunos funcionarios del gobierno provincial y judicial en esta provincia. Las casas que se han hecho, bueno, no quiero ingresar en nombres porque vos no querés hacerlo y obviamente necesitas las pruebas documentales, bueno, en fin. Pero digo, no me imagino cómo. No, mira, es muy fácil, haciéndose parte del negocio. Es muy fácil. Okay. Hay un legislador que vos decís que utilizan habitual. Vos, por ejemplo, estás sosteniendo que utilizan, por ejemplo, estos delincuentes como bastones blancos. De alguna manera. Se utilizan todos. Es una gran sociedad en contra de los intereses de los neuquinos. Bien. Francisco, te agradecemos mucho tu participación aquí en la Cocina de las Noticias. Muy amable, como siempre, ¿eh? Al contrario, gracias a vos, Silvio. Adiós, hasta siempre. Wow, qué declaraciones, ¿no?
Francisco Sánchez pasaba por la cocina de las noticias.